¿Qué pasaría si un periodista ateo decidiera investigar a Jesús como si fuera un caso policial? ¿Qué descubriría si aplicara las mismas reglas del periodismo, la ley y la evidencia a la fe cristiana? Esta es la historia real de Lee Strobel, un hombre que quiso demostrar que Jesús era un mito y terminó convencido de que era la verdad. Imagina esto, eres Lee Strobel, un galardonado periodista del Chicago Tribune. Escéptico, racional, acostumbrado a los hechos y solo a los hechos. Para ti, la fe es para los débiles. Un cuento de hadas. Pero un día, tu esposa Leslie se convierte al cristianismo. De repente, tu mundo se tambalea. Ves un cambio real y profundo en ella, algo que no puedes explicar. Tu reacción, como periodista, es la única que conoces, investigar. Pero no con el corazón, sino con la cabeza. Quieres desmentir todo. Salvar a tu esposa de lo que consideras un engaño. Así comienza la investigación más importante de su vida, el caso de Cristo. Durante casi 2 años, Strobel viaja por todo Estados Unidos entrevistando a 13 expertos de primer nivel en sus campos, historiadores, médicos, filósofos y académicos. Su objetivo es claro, desmontar la resurrección de Jesús. Les hace las preguntas más difíciles que se te puedan ocurrir. ¿Hay evidencia de Jesús fuera de la Biblia? ¿Los evangelios son biografías fiables o leyendas? ¿Es médicamente posible sobrevivir a una crucifixión? ¿Qué pasa con las supuestas apariciones después de la muerte? Strobel no les da tregua. Usa su entrenamiento en leyes de Yale para interrogar a cada experto, buscando cualquier grieta en sus argumentos, cualquier contradicción. Examina la evidencia arqueológica, los manuscritos antiguos, el testimonio de los testigos oculares. Cada entrevista es un round en un combate de boxeo intelectual, pero algo inesperado comienza a suceder. En lugar de encontrar agujeros, encuentra respuestas sólidas. En lugar de encontrar mitos, se topa con un muro de evidencia histórica y lógica que apunta en una dirección que nunca imaginó. La evidencia del manuscrito era abrumadora. La corroboración arqueológica era sorprendente. El testimonio de los testigos oculares era sólido. La evidencia médica apuntaba a una sola conclusión. Jesús no pudo haber sobrevivido a la crucifixión. Poco a poco, el muro de escepticismo de Strobel comienza a derrumbarse, ladrillo por ladrillo. Se da cuenta de que se necesitaría más fe para mantener su ateísmo que para creer en Jesús. Al final de su exhaustiva investigación, Lee Strobel, el periodista cínico, llega a un veredicto inesperado y personal. La evidencia era clara y convincente. Jesús no era un mito, era real. Y su resurrección, el hecho histórico que lo cambió todo. Esta increíble historia no solo se cuenta en el libro El caso de Cristo, sino que también fue llevada al cine. Es un viaje fascinante de la duda a la fe, basado no en emociones, sino en una búsqueda incansable de la verdad. Si alguna vez te has hecho estas mismas preguntas, la historia de Lee Strobel podría darte las respuestas que buscas. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un periodista de investigación, uno de los mejores, usara todas sus habilidades para intentar desmentir una de las historias más grandes de todos los tiempos? Bueno, eso es exactamente lo que hizo Lee Strobel. Imagina esto, Lee Strobel era el editor legal del Chicago Tribune, un tipo duro, ateo convencido, formado para creer solo en hechos y pruebas contundentes. Su vida era perfecta, o eso creía, hasta que un día, su esposa Leslie le dio una noticia que lo sacudió por completo. Se había convertido al cristianismo. A Lee esto no le gustó nada. Le parecía una locura, un cuento de hadas. Y como el periodista que era, no podía quedarse de brazos cruzados. Si su esposa estaba equivocada, él se lo iba a demostrar. Así que se embarcó en la investigación más importante de su carrera, usar su experiencia periodística para refutar el cristianismo de una vez por todas. Su plan era simple y lógico. Se dio cuenta de que todo el edificio del cristianismo se sostenía sobre un solo pilar, la resurrección de Jesús. Si podía demostrar que Jesús nunca resucitó de entre los muertos, entonces todo lo demás se derrumbaría como un castillo de naipes. La fe de su esposa y la de millones quedaría expuesta como una farsa. Con la determinación de un sabueso tras su presa, Strobel se lanzó a una investigación que duraría casi 2 años. No iba a leer libros de segunda mano ni a escuchar rumores. No.
Él iría directamente a las fuentes, quería entrevistar cara a cara a los mayores expertos del mundo. Viajó por todo el país para hablar con académicos de las universidades más prestigiosas, Princeton, Cambridge y más. Se sentó con historiadores especializados en la antigua Roma, médicos forenses para analizar la crucifixión, psicólogos para estudiar los testimonios de los testigos, y arqueólogos que habían desenterrado pruebas del pasado. A cada uno de ellos lo sometió a un interrogatorio implacable, buscando grietas en sus argumentos, contradicciones en la evidencia. No les dio tregua. Les lanzó las preguntas más difíciles que pudo formular, las mismas que lo atormentaban a él. Buscaba una sola cosa, la verdad, pero lo que encontró en su viaje lo sorprendió de una manera que nunca hubiera imaginado. Cada entrevista, cada dato, cada pieza de evidencia histórica, en lugar de alejarlo, lo acercaba más y más a una conclusión inesperada. La montaña de pruebas que acumuló no apuntaba a un mito, sino a algo real, algo que cambiaría su vida para siempre. La historia de Lee Strobel es un viaje fascinante del escepticismo a la fe. No por un salto ciego, sino a través de una rigurosa búsqueda de la verdad. ¿Realmente podemos confiar en lo que dicen los evangelios? Esa fue la primera gran pregunta de Lee Strobel, como periodista de investigación. Necesitaba pruebas sólidas. Descubrió que los evangelios no eran cuentos inventados. Fueron escritos por testigos presenciales de la vida de Jesús o por personas que entrevistaron directamente a esos testigos. Esto es crucial porque significa que tenemos relatos de primera mano. Y no se trata solo de quién los escribió, sino de cuántos manuscritos antiguos tenemos. Cuando comparamos los manuscritos del Nuevo Testamento con otros documentos de la antigüedad, como los escritos de Platón o César, la diferencia es abrumadora. Tenemos miles de copias del Nuevo Testamento, algunas datan de muy poco tiempo después de los eventos originales, para cualquier otro texto antiguo. Los historiadores estarían encantados con solo unas pocas docenas de copias, hechas cientos de años después. Como dijo el propio Strobel, la evidencia a favor del Nuevo Testamento es más fuerte que la de cualquier texto clásico. En términos históricos, son documentos increíblemente fiables. Con la fiabilidad de los textos establecida, Strobel pasó a la siguiente pregunta: ¿Jesús realmente afirmó ser Dios? Mucha gente piensa que esta idea fue inventada por sus seguidores años después, pero cuando lees los evangelios ves que no es así. Los líderes religiosos de su época lo acusaron de blasfemia, un delito castigado con la muerte precisamente por eso, porque se hacía igual a Dios. Él no se presentó solo como un buen maestro o un profeta más, perdonaba pecados, algo que solo Dios podía hacer. Aceptaba la adoración de la gente, hablaba de sí mismo con títulos divinos como yo soy, evocando el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Así que la idea de que Jesús era solo un buen hombre no encaja con la evidencia. Él mismo se declaró el Hijo de Dios. Esta afirmación es el corazón de todo. ¿Alguna vez te has preguntado si la historia más grande jamás contada es realmente cierta? El periodista de investigación Lee Strobel, un ateo declarado, se propuso desmentir el cristianismo de una vez por todas. Empezó por lo más básico: ¿murió realmente Jesús en la cruz? Su investigación lo llevó a hablar con médicos forenses y expertos en historia antigua. La conclusión fue unánime y contundente: la muerte por crucifixión, especialmente después de la brutuflagelación romana, era médicamente incuestionable. Era un método de ejecución diseñado para ser infalible, una tortura lenta pero segura. Nadie, absolutamente nadie, podría haber sobrevivido a eso. Sabiendo con certeza que Jesús había muerto, Strobel se enfrentó a la siguiente pregunta, la más desconcertante de todas: ¿qué pasó con su cuerpo? Si la historia de la resurrección era falsa, tenía que haber otra explicación lógica. Aquí es donde su escepticismo se puso a prueba. La primera teoría: los discípulos robaron el cuerpo. Pero, ¿tendría sentido? Estos hombres estaban aterrorizados, escondidos por miedo a correr la misma suerte que su maestro. De repente se habrían llenado de un coraje sobrehumano para enfrentarse a guardias romanos armados, mover una piedra de casi 2 toneladas y llevarse un cadáver, todo para predicar una mentira por la que luego serían torturados y ejecutados. A Strobel le pareció psicológicamente imposible. Entonces, ¿qué tal si se equivocaron de tumba? Quizás en la oscuridad y la confusión de la mañana, María Magdalena y las otras mujeres fueron al sepulcro equivocado.
Esta teoría también se desmorona rápidamente si hubieran ido a la tumba incorrecta. Las autoridades romanas o los líderes judíos habrían solucionado el problema muy fácilmente, simplemente habrían ido a la tumba correcta. Habrían sacado el cuerpo de Jesús y lo habrían exhibido por las calles de Jerusalén. Eso habría acabado con el cristianismo antes de que empezara. Pero nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque la tumba correcta también estaba vacía. Otra posibilidad que Stroubal consideró fue la alucinación colectiva. ¿Podrían los más de 500 testigos que afirmaron haber visto a Jesús resucitado haberlo imaginado todo? Los psicólogos con los que habló Stroubal descartaron esta idea. Las alucinaciones son eventos privados, individuales, no experiencias compartidas por cientos de personas diferentes. En distintos lugares y momentos, no hay un solo caso documentado en la historia de una alucinación masiva de este tipo. Después de analizar y descartar todas las alternativas, Stroubal se encontró frente a una sola explicación que encajaba con todos los hechos. Jesús realmente resucitó de entre los muertos, y un detalle lo convenció aún más. En la cultura del primer siglo, el testimonio de una mujer no se consideraba fiable en un tribunal. Sin embargo, los 4 evangelios registran que las primeras personas en descubrir la tumba vacía y ver a Jesús resucitado fueron mujeres. Si estuvieras inventando una historia para que fuera creíble en esa época, jamás habrías puesto a mujeres como tus testigos principales. El hecho de que los evangelistas lo hicieran, a pesar de que dañaba su propia credibilidad, le demostró a Stroubal que simplemente estaban registrando lo que realmente sucedió. La tumba vacía no es el final de la historia, es el comienzo de una fe que cambió el mundo. Hoy vamos a explorar una de las pruebas más fascinantes de la resurrección, algo que incluso convenció a un escéptico empedernido. Imagina esto, eres Lee Stroubal, un periodista de investigación galardonado del Chicago Tribune. Ateo y totalmente convencido de que los hechos y la lógica son lo único que importa, tu esposa se convierte al cristianismo y tu mundo se pone patas arriba, decidido a demostrarle que todo es un mito. Te lanzas a investigar el caso de la resurrección de Jesús con la misma rigurosidad que aplicarías a cualquier reportaje criminal. Tu objetivo es desmontar la historia de una vez por todas. Comienzas a analizar la evidencia, interrogando a expertos en historia, arqueología y psicología. Esperas encontrar inconsistencias, leyendas, exageraciones, pero en lugar de eso, te encuentras con algo que te desconcierta: los relatos de los testigos oculares, las profecías cumplidas. La tumba vacía, todo empieza a encajar de una manera que no puedes ignorar. No es un castillo de naipes que se derrumba, sino una fortaleza de evidencia que se hace más y más sólida con cada nuevo dato. Pero lo que realmente sacude tus cimientos es la transformación de los discípulos. Estos hombres que durante la crucifixión huyeron llenos de miedo, escondiéndose para salvar sus vidas, de repente cambian por completo. Unos días después, regresan a la misma ciudad donde su líder fue ejecutado y comienzan a proclamar públicamente y con una valentía asombrosa que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Piénsalo bien, ¿qué ganaron? Con esto, no ganaron dinero, ni fama, ni poder político. Al contrario, lo que ganaron fue rechazo, persecución, tortura y, para la mayoría de ellos, una muerte brutal. Fueron apedreados, crucificados, decapitados. Y a pesar de todo, ni uno solo de ellos se retractó. Ni uno solo dijo, está bien, lo inventamos todo. La gente puede morir por una creencia que piensa que es verdadera, pero nadie, absolutamente nadie, muere voluntariamente por algo que sabe que es una mentira. Para un periodista como Stroubal, esta era la pieza clave, la única explicación lógica para este cambio radical y su disposición a morir. No era una alucinación masiva ni una conspiración. Era que ellos genuinamente creyeron haber visto, tocado y hablado con el Jesús resucitado. Esa experiencia los transformó de cobardes a mártires. Para Stroubal, la evidencia era abrumadora. El escéptico encontró la fe, no por un sentimiento ciego, sino al seguir las pistas hasta su conclusión inevitable. Su investigación para desmentir el cristianismo lo terminó convirtiendo en uno de sus más grandes defensores. Y todo comenzó con una pregunta: ¿qué pudo haber cambiado a esos hombres de esa manera tan radical? La respuesta, según encontró, cambió el curso de la historia.
Vamos a zambullirnos en una historia impactante sobre la fe, la duda y cómo la evidencia puede transformarlo todo. Es la historia de un hombre que se propuso desmentir el cristianismo, pero terminó encontrando una verdad que cambió su vida para siempre. Imagínense a un periodista de investigación, entrenado para ser escéptico y buscar siempre los hechos. Su nombre es Lee Strobel. Cuando su esposa se convirtió al cristianismo, Lee se preocupó. Pensó que ella había caído en una especie de culto, así que decidió usar todas sus habilidades periodísticas para demostrar que todo era un engaño. Su objetivo era claro: investigar a fondo la figura de Jesús de Nazaret y desmontar, pieza por pieza, las afirmaciones del cristianismo, especialmente la resurrección. Para él, era el caso más grande de su carrera. Así comenzó un viaje que duraría casi 2 años. Lee no dejó piedra sin mover. Entrevistó a 13 expertos de primer nivel, académicos con doctorados de universidades como Cambridge, Princeton y otras instituciones prestigiosas. Les hizo las preguntas más difíciles que se le ocurrieron, las mismas preguntas que un escéptico haría. Preguntó sobre la fiabilidad de los manuscritos del Nuevo Testamento, si había evidencia de Jesús fuera de la Biblia, si la crucifixión realmente ocurrió y, por supuesto, la pregunta central: ¿hay alguna prueba convincente de la resurrección? A medida que avanzaba en su investigación, algo inesperado comenzó a suceder. Las respuestas que obtenía no eran las que esperaba. La evidencia histórica, arqueológica y testimonial empezó a acumularse de una manera abrumadora. Se dio cuenta de que el caso a favor de Jesús era mucho más sólido de lo que jamás había imaginado. Cada entrevista, cada dato, cada pieza de evidencia actuaba como un ladrillo más en la construcción de un argumento que no podía ignorar. Su escepticismo inicial se estaba desmoronando ante el peso de los hechos. Finalmente, llegó el momento decisivo. Después de 2 años de intensa investigación, Lee Strobel se enfrentó a su propio veredicto. Sentado solo en su oficina, revisando todas sus notas, se dio cuenta de que ya no podía decir honestamente que no había evidencia. Ahora sabía demasiado. Comprendió en ese instante que la fe en Jesús no es un salto ciego en la oscuridad, sino un paso razonado a la luz de la evidencia. Esa noche, por primera vez en su vida, el periodista cínico y ateo hizo una oración. Con una humildad que nunca antes había sentido, simplemente dijo: Jesús, te acepto como mi Salvador y mi Señor. Y en ese momento, el escéptico se rindió ante la verdad que había intentado refutar. Su vida cambió por completo. La historia de Lee Strobel nos muestra que está bien tener preguntas y buscar respuestas. La fe y la razón pueden ir de la mano. ¿Alguna vez has sentido que la fe es solo para los que no se hacen preguntas? ¿Que creer en algo más allá de lo que vemos es ilógico? Bueno, hoy vamos a desarmar esa idea con una historia real que te dejará pensando. La historia de Lee Strobel, un periodista de investigación ateo convencido, que se propuso usar todas sus habilidades para demostrar que el cristianismo era un fraude. Imagínate esto: Lee Strobel, reportero galardonado del Chicago Tribune, ateo de toda la vida. Su esposa, Leslie, de repente se convierte al cristianismo, y su mundo se pone patas arriba. Él ve esta nueva fe como una amenaza, una especie de secta que le está robando a su mujer. Así que, ¿qué hace un periodista de investigación? Investiga, decide aplicar su rigor profesional, su escepticismo y su lógica implacable para desmantelar el cristianismo desde sus cimientos. Empezando por lo más crucial, la resurrección de Jesús. Lee no se anduvo con rodeos. Buscó a los mayores expertos del país: historiadores, médicos, psicólogos, académicos de las universidades más prestigiosas. Su plan era sencillo: entrevistar a cada uno, encontrar las grietas en sus argumentos y exponer la verdad. Estaba seguro de que encontraría evidencia de que la resurrección fue un mito, una alucinación masiva o una conspiración bien montada. Cada entrevista era un interrogatorio. ¿Pudo Jesús sobrevivir a la crucifixión? Un experto médico le detalló la brutalidad del proceso, concluyendo que la muerte era segura. ¿Y los testigos? ¿No podrían haberse inventado todo? Un psicólogo le explicó lo difícil que es que cientos de personas tengan la misma alucinación. Pero algo inesperado comenzó a suceder. En lugar de encontrar contradicciones,
Lee se topaba con una montaña de evidencia coherente. Historiadores seculares confirmaban la existencia de Jesús y su crucifixión. Expertos en manuscritos antiguos demostraban la fiabilidad de los textos del Nuevo Testamento, escritos mucho más cerca de los eventos que otros documentos históricos que aceptamos sin dudar. Cada pieza del rompecabezas, en lugar de desmoronarse, encajaba perfectamente. La tumba vacía, las apariciones post-mortem, la transformación radical de los discípulos, que pasaron de ser cobardes a mártires dispuestos a morir por lo que vieron. La evidencia era abrumadora. El hombre, que partió en un viaje para destruir la fe, se encontró cara a cara con una verdad que no podía negar. Después de casi 2 años de investigación exhaustiva, la conclusión de Lee Strobel fue la más inesperada de su carrera. El veredicto de este periodista escéptico fue: se necesita más fe para ser ateo que para creer en Jesús. Dada la evidencia, tal vez tú también has dudado. Tal vez piensas que la fe y la razón no pueden convivir. Pero recuerda, la verdad no teme a la investigación. Si buscas honestamente, con una mente abierta, quizás descubras que el mismo Jesús que cambió la vida de Lee Strobel, que lo transformó de un cínico a un creyente, también está llamando a tu corazón hoy. No temas investigar la fe. La verdad siempre resistirá las preguntas sinceras. Gracias por acompañarnos. Si te inspira este mensaje, suscríbete, dale a me gusta y comparte. Únete a nosotros para descubrir tu propósito eterno. Que Dios te bendiga.